Mi mejor amigo y mi socio me traicionaron, me robaron mi empresa y me dejaron en la miseria. Tiempo después ejecuté mi venganza y los destruí por completo. Mi nombre es Daniel, tengo 35 años, y durante mucho tiempo creí que había construido algo sólido, una empresa exitosa, amistades verdaderas, un futuro prometedor. Resulta que estaba viviendo en una ilusión cuidadosamente elaborada por las dos personas en las que más confiaba. Esta es la historia de cómo me quitaron todo, y cómo pasé 2 años planeando su destrucción total. Conocí a Alejandro en la universidad. Éramos compañeros de cuarto en el dormitorio, dos estudiantes de ingeniería de software que pasaban las noches programando y soñando con crear algo grande algún día. Él era carismático, el tipo de persona que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Yo era el cerebro técnico, el que realmente sabía cómo construir las cosas. Nos complementábamos perfectamente, o eso pensaba. Después de graduarnos, trabajamos para diferentes empresas durante 5 años, pero siempre mantuvimos contacto. Cenábamos cada viernes, hablábamos sobre nuestros proyectos, compartíamos ideas. En 2015, yo había desarrollado un software de gestión de inventario con inteligencia artificial que optimizaba las cadenas de suministro de manera revolucionaria. Era mi proyecto paralelo, algo en lo que había trabajado durante 3 años en mis noches y fines de semana. Cuando se lo mostré a Alejandro, se emocionó tanto que casi derrama su cerveza. Esto va a cambiar industrias completas, me dijo con los ojos brillando. Necesitamos convertir esto en una empresa. Yo manejo el lado comercial, tú te encargas del desarrollo. Seríamos imparables. La idea tenía sentido. Alejandro tenía conexiones en la industria, experiencia en ventas y marketing. Yo tenía el producto. Fundamos Nova Core Systems en enero de 2016. Invertí $85.000 de mis ahorros, Alejandro puso $40.000. Acordamos una división 60-40 en mi favor, reflejando tanto mi inversión como el hecho de que yo había creado el software base. Todo quedó documentado en un contrato que un abogado revisó. O eso creía. Los primeros 2 años fueron brutales pero emocionantes. Trabajábamos 18 horas al día, dormíamos en la oficina más veces de las que dormíamos en casa. Yo mejoraba constantemente el software, agregando características, puliendo la interfaz, haciéndolo más robusto. Alejandro salía a vender, a hacer contactos, a conseguir clientes. Para mediados de 2018, teníamos 12 clientes pagando entre $15.000 y $50.000 anuales por el servicio. No éramos ricos, pero estábamos creciendo constantemente. Contraté a 3 desarrolladores para ayudarme. Alejandro contrató a 2 vendedores. Nos mudamos de mi garaje a una oficina real con vista al centro de la ciudad. Aquí es donde entra Melissa. Era una de las vendedoras que Alejandro contrató en agosto de 2018. 26 años, recién salida de una maestría en administración de empresas, ambiciosa y extremadamente competente. En 6 meses, ella sola había traído 5 nuevos clientes, más que el otro vendedor y casi tanto como Alejandro. Me impresionó su ética de trabajo. Alejandro y Melissa empezaron a salir en febrero de 2019. Al principio me pareció bien. Eran adultos, ambos solteros, y parecían felices juntos. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo, lo cual era natural. Lo que no noté, porque era un idiota confiado, era que también estaban pasando mucho tiempo juntos planeando cómo quitarme mi propia empresa. En marzo de 2019, Alejandro sugirió que necesitábamos un director financiero. Estamos creciendo muy rápido, argumentó. Necesitamos a alguien que maneje las finanzas profesionalmente, que prepare la empresa para inversiones serias. Tenía sentido. Yo odiaba la parte financiera del negocio. Entrevistamos a varios candidatos y terminamos contratando a un tipo llamado Javier, recomendado por un contacto de Alejandro. Lo que yo no sabía era que Javier era primo segundo de Alejandro. Tampoco sabía que los 3, Alejandro, Melissa y Javier, se reunían regularmente fuera de la oficina para planear lo que venía. Para junio de 2019, teníamos 22 clientes y estábamos generando $890.000 en ingresos anuales recurrentes. No era una fortuna, pero para una startup de 2 años, era sólido. Estábamos en camino a cruzar el $1.000.000 antes de fin de año. Yo estaba orgulloso. Había construido esto desde cero. Entonces Alejandro llegó con una oportunidad increíble. Un fondo de inversión estaba interesado en poner $2 millones en la empresa a cambio del 35% de las acciones. Esto nos catapultaría al siguiente nivel, explicó Alejandro en una reunión especial que organizó. Podríamos contratar más desarrolladores, expandirnos a otros mercados, tal vez hasta abrir oficinas en otras ciudades. Me mostró papeles, proyecciones de ganancias hechas por Javier, correos supuestamente enviados por un fondo de inversión interesado en comprarnos parte de la empresa. Todo parecía legítimo, incluso demasiado perfecto. Pero había una trampa. Según Alejandro,
Para que la inversión fuera posible, teníamos que reorganizar la estructura legal de la empresa para hacerla más atractiva a los grandes inversionistas. En palabras simples, eso significaba cambiar la forma en que estaba registrada la compañía, dejar de ser una pequeña empresa privada y convertirnos en una corporación formal, con acciones, juntas de directores y todo ese lenguaje de abogados que a mí me daba sueño. Mi abogado preparó todos los documentos, dijo Alejandro empujando una pila de papeles hacia mí. Solo necesitamos firmar y podemos cerrar el trato en 2 semanas. Leí los documentos. Bueno, los hojeé. Eran como 100 páginas llenas de palabras legales que parecían escritas para que nadie las entendiera. Mi error masivo y estúpido, fue confiar. Alejandro era mi mejor amigo desde hacía 10 años. Habíamos construido esto juntos, paso a paso, desde cero. ¿Por qué habría de dudar de él? Firmé los documentos un viernes por la tarde. Alejandro los firmó también, con Javier y Melissa como testigos. Brindamos con champagne barato de la tienda de la esquina. Estaba emocionado por el futuro. El lunes siguiente, llegué a la oficina a las 8 de la mañana como siempre. Mi tarjeta de acceso no funcionaba. Pensé que era un error del sistema. Toqué el timbre. El guardia de seguridad, nuevo, alguien que no reconocía, me miró por la cámara y dijo que no estaba en su lista de empleados autorizados. Debe haber un error, le dije. Soy el cofundador de Nova Core Systems. Daniel Mora. Llama a Alejandro o a Melissa. El guardia habló por su radio. 5 minutos después, bajó Alejandro. No me abrió la puerta. Habló conmigo a través del intercomunicador. Daniel, lamento que tengas que enterarte así, pero ya no eres parte de Nova Core Systems. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar esas palabras. ¿De qué estás hablando? Es mi empresa. Yo creé el software. Lee los documentos que firmaste el viernes. La reestructuración corporativa incluyó una cláusula de compra anticipada. Al firmar, aceptaste vender tu participación en la empresa por $150.000, pagaderos en 3 años. Ya no eres accionista ni empleado. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eso es imposible. Yo nunca habría firmado algo así. Está en la página 67, sección 12,3. Tu firma está ahí. Tienes una copia de todo. El cheque por el primer pago, $50.000, se te enviará por correo. Alejandro, hablemos. Esto tiene que ser un malentendido. No hay malentendido. Consulta con un abogado si quieres, pero los documentos son herméticos. Javier se aseguró de eso. Ah, y Daniel, esa cláusula de no competencia que firmaste significa que no puedes crear un software similar durante los próximos 5 años. Nos vemos. Colgó el intercomunicador. Me quedé parado afuera de mi propia oficina como un idiota durante 10 minutos antes de que mi cerebro volviera a funcionar. Fui directo a mi apartamento, busqué mi copia de los documentos y empecé a leer. Realmente a leer, cada maldita palabra. Estaba todo ahí. En lenguaje legal complejo, pero estaba ahí. Al firmar, había acordado vender mi participación del 60% en la empresa por $150.000 totales. El documento decía que yo reconocía haber recibido asesoramiento legal independiente antes de firmar, lo cual era una mentira absoluta. También incluía una cláusula de no competencia que me impedía trabajar en software de gestión de inventario durante 5 años en un radio de 500 millas. Pero lo peor estaba en las páginas 71 a 73. Alejandro se había asegurado de que yo también firmara documentos transfiriendo todos los derechos de propiedad intelectual del software original a la empresa. Según estos documentos, yo reconocía que el software había sido desarrollado usando recursos de la empresa y por lo tanto pertenecía completamente a Nova Core Systems, no a mí. Era todo mentira. Yo había desarrollado ese software años antes de fundar la empresa. Pero mi firma estaba ahí, y el documento decía explícitamente que yo confirmaba estos hechos bajo pena de perjurio. Me habían jodido completa y perfectamente. Llamé a 5 abogados esa semana. Todos me dijeron básicamente lo mismo. Los documentos parecían legales. Mi firma estaba verificada. Podría demandar, pero sería costoso, tomaría años, y no había garantía de éxito, especialmente porque había firmado documentos declarando que tuve representación legal cuando no la tuve. Probar que fui engañado sería casi imposible. El costo estimado de litigar era altísimo y yo solo tenía $23.000 en el banco. El primer pago de $50.000 llegó 3 semanas después. Un cheque con una carta amable de Javier explicando el calendario de pagos. Los siguientes $50.000 vendrían en un año, los últimos $50.000 el año siguiente. $150.000 por una empresa que ya estaba valorada en al menos $3 millones basándose en nuestros ingresos recurrentes. Caí en una depresión severa durante 2 meses. No salía de mi apartamento excepto para comprar comida. Dejé de ducharme regularmente. Miraba las paredes y pensaba en todas las formas en que había sido un idiota.
Alejandro había sido paciente, había esperado años para hacer su movimiento. Me había estudiado, había aprendido exactamente cómo manipularme, había traído a las personas correctas en el momento correcto. Melissa y Javier no eran contrataciones casuales. Eran parte del plan desde el principio. Probablemente Alejandro los había conocido antes y los había plantado en la empresa específicamente para esto. Cada paso había sido calculado. Pero entonces, en algún punto del tercer mes, algo cambió. Estaba mirando mi laptop, la misma laptop donde había escrito las primeras líneas de código del software que ahora me habían robado. Y me di cuenta de algo. Ellos tenían el código, tenían la empresa, tenían los clientes, pero yo había escrito cada línea de ese software. Yo entendía cada algoritmo, cada función, cada integración. Conocía sus debilidades, sus limitaciones, donde podía mejorarse. Y más importante, yo sabía exactamente cómo destruirlo. No iba a demandar. No iba a suplicar. Iba a hacer algo mucho más permanente. Iba a quitarles todo lo que me habían quitado a mí, y luego iba a quitarles más. Los siguientes 2 meses los pasé planeando meticulosamente. Primero, necesitaba dinero. El cheque de $50.000 era mi capital inicial. Lo gasté sabiamente. Contraté a un abogado diferente, uno especializado en propiedad intelectual, para revisar cada documento que había firmado buscando cualquier rendija legal que pudiera explotar más adelante. También contraté a un investigador privado. Su nombre era Marcus, un ex detective de policía que ahora se dedicaba a investigaciones corporativas. Le pagué $8.000 para que investigara a Alejandro, Melissa y Javier. Quería saber todo, sus finanzas, sus relaciones, sus secretos, cualquier cosa que pudiera usar. Mientras Marcus hacía su trabajo, yo hacía el mío. Empecé a programar de nuevo. No un software de gestión de inventario, eso violaría mi no competencia. Algo diferente pero relacionado, un sistema de análisis de datos para cadenas de suministro. Técnicamente no era lo mismo. Legalmente, estaba en territorio seguro. Prácticamente, podía hacer muchas de las mismas cosas que mi software original. Trabajé 20 horas al día durante 4 meses. Para diciembre de 2019, tenía un prototipo funcional. No era tan pulido como Nova Core, pero funcionaba. Y tenía algo que Nova Core no tenía, capacidades de integración que podían conectarse con sus sistemas, y bajo las circunstancias correctas, desestabilizarlos completamente. Marcus regresó con su informe en enero de 2020. Era oro puro. Alejandro, resulta, tenía un problema de juego. Nada dramático, pero apostaba regularmente en póker online y deportes. En los últimos 3 años, había perdido aproximadamente $180.000. Javier lo sabía y lo estaba usando como palanca, prestándole dinero con intereses del 15% anual. Alejandro le debía actualmente $45.000. Melissa era más interesante. Venía de una familia con dinero, pero tenía un secreto que protegía ferozmente. Había sido despedida de su trabajo anterior por falsificar reportes de ventas, inflando números para conseguir comisiones más altas. Su ex empleador no la había demandado para evitar publicidad negativa, pero tenían toda la documentación. Marcus consiguió copias. Javier era el más limpio de los 3, pero Marcus descubrió que estaba mintiendo en su currículum. Decía tener un máster en administración de empresas de una universidad prestigiosa. Realmente había asistido a un programa de certificación de 6 meses que no estaba acreditado. Para alguien en su posición, siendo el cerebro financiero de la compañía y firmando documentos financieros, esto podía ser devastador si salía a la luz. También había algo más que Marcus descubrió. El fondo de inversión, que supuestamente iba a invertir $2 millones, nunca existió. Alejandro lo había inventado completamente para crear urgencia y hacerme firmar los documentos rápidamente. Era fraude puro. Pero aquí estaba el problema: probar el fraude requeriría admitir que había firmado documentos sin leerlos adecuadamente. Haría que mi caso legal fuera más fuerte, pero no garantizaba victoria, y aún costaría una fortuna litigar. Necesitaba un enfoque diferente. En febrero de 2020, lancé mi nueva empresa, Dataflow Analytics. Contraté a 2 de los desarrolladores que habían trabajado para mí en Nova Core. Ellos habían renunciado después de que yo fui expulsado, disgustados por cómo me habían tratado. Eran leales y talentosos. Empecé a acercarme a clientes, pero no a los clientes de Nova Core. Eso habría violado mi no competencia. En cambio, fui tras sus competidores, empresas en las mismas industrias pero que no estaban usando Nova Core. Mi discurso era simple: tenía un sistema más avanzado, más flexible y más barato que lo que ofrecía mi competencia. Para mayo de 2020, tenía 5 clientes pagando entre $12.000 y $30.000 anuales. No era mucho, pero era un comienzo. Cada centavo de ganancia lo reinvertía en el desarrollo del software y en el siguiente paso de mi plan. El siguiente paso era más delicado.
Uno de los desarrolladores que contraté, Luis, había dejado Novacore conmigo. Él todavía tenía amigos trabajando allí. A través de él, empecé a escuchar cosas. Alejandro y Melissa habían ascendido rápidamente después de sacarme. Alejandro era ahora CEO oficial, Melissa era la directora de operaciones, Javier seguía como el cerebro financiero. Pero las cosas no iban tan bien como parecían externamente. Sin mí constantemente mejorando el software, Novacore se había estancado. Habían contratado nuevos desarrolladores, pero nadie entendía el código tan profundamente como yo. Los clientes comenzaban a quejarse de bugs que no se arreglaban rápido, de características prometidas que no se entregaban. 2 clientes grandes habían amenazado con irse si no veían mejoras pronto. Era el momento de aplicar presión. En junio de 2020, usando contactos que aún tenía en la industria, empecé a esparcir rumores. Nada difamatorio que pudiera meterme en problemas legales. Solo información. Dejaba caer en conversaciones que Novacore estaba teniendo problemas técnicos. Que su equipo de desarrollo no era tan fuerte como antes. Que había escuchado de clientes insatisfechos. Simultáneamente, me aseguré de que cada cliente potencial que hablaba con Novacore también escuchara sobre Dataflow. No directamente de mí, sino a través de terceros. Escuché que hay una alternativa más nueva y mejor, era el tipo de comentario que empezaba a circular. En julio de 2020, Novacore perdió su primer cliente grande. Una empresa de distribución que pagaba $50.000 anuales se cambió a un competidor, citando falta de innovación y soporte técnico inadecuado. Alejandro debe haber entrado en pánico porque, según Luis, inmediatamente hubo reuniones de emergencia y empezaron a presionar a los desarrolladores para que trabajaran más rápido. Pero aquí está la cosa sobre presionar desarrolladores, produce código de peor calidad, no mejor. Y yo lo sabía. En agosto lancé la siguiente fase de mi plan. Había esperado este momento con paciencia. Contacté, bajo otra identidad, a 3 de los clientes más grandes de Novacore y les ofrecí una auditoría gratuita de seguridad. No mencioné a Dataflow. 2 aceptaron, y mis desarrolladores, que conocían ese código mejor que nadie, porque lo habían creado antes, encontraron justo lo que esperaba, fallas graves que llevaban meses sin corregirse. Les envié reportes detallados con los errores y, casi por casualidad, mencioné que mi empresa tenía soluciones sin esos problemas. Uno de los clientes se cambió de inmediato, el otro les dio 30 días para arreglar todo o también se iría. Para septiembre, Novacore ya había perdido 3 clientes grandes. Según me contó Luis, en la oficina reinaba el caos, Alejandro gritaba, Melissa culpaba a los programadores y Javier veía cómo los números se derrumbaban. Entonces jugué mi siguiente carta. Marcus había descubierto que Javier había mentido en su currículum, así que envié esa información, de forma anónima, a la junta de contadores y a varios clientes importantes. Les dejé una nota sencilla, tal vez quieran saber que su director financiero mintió sobre sus títulos. El efecto fue inmediato. Los clientes exigieron auditorías independientes y la junta abrió una investigación. Una semana después, Javier renunció. Sin el cerebro financiero y con clientes demandando auditorías, Novacore entró en caos total. Alejandro intentó contratar un director financiero de reemplazo rápidamente, pero cualquiera competente hacía preguntas difíciles sobre los libros. Y los libros, resulta, no estaban tan limpios. Javier había estado usando métodos contables agresivos para hacer que la empresa pareciera más rentable de lo que realmente era. No era ilegal exactamente, pero cualquier auditor nuevo querría hacer ajustes que harían que los números se vieran mucho peores. Para octubre de 2020, Novacore había perdido 6 clientes y estaba en negociaciones difíciles con otros 3 que amenazaban irse. Sus ingresos anuales recurrentes habían caído de $890.000 cuando me echaron a aproximadamente $520.000. Peor aún, sus costos habían aumentado porque habían contratado más personal tratando de compensar los problemas técnicos. Mientras tanto, Dataflow estaba creciendo constante. No dramáticamente, pero cada mes agregábamos 1 o 2 clientes nuevos. Para noviembre de 2020, teníamos 12 clientes y estábamos generando $310.000 en ingresos anuales recurrentes. No éramos más grandes que Novacore todavía, pero la trayectoria era clara. En diciembre de 2020 llegó mi segundo pago de $50.000 de Alejandro. Esta vez, venía con una carta diferente. No de Javier, quien ya no estaba. Era de Alejandro directamente. La carta era breve: Daniel, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros. Pero construimos algo bueno juntos una vez. Si alguna vez quieres hablar sobre oportunidades de consultoría con Novacore, estoy abierto a discutirlo. Me reí en voz alta cuando la leí. Alejandro estaba tan desesperado que estaba dispuesto a tragarse su orgullo y pedirme ayuda. Pero era demasiado tarde para eso. Mucho demasiado tarde. No respondí a su carta. En cambio, aceleré mi plan final. Actualización final.
Han pasado 6 meses desde mi última actualización y las cosas se han desarrollado de formas que superaron incluso mis expectativas más salvajes. Muchos me han pedido saber qué pasó después, así que aquí está el resto de la historia. En enero de 2021, puse en marcha la fase final de mi plan. Hasta ese punto, había estado aplicando presión constante pero gradual. Ahora era momento de aplastar completamente. Primero, me acerqué directamente a los 5 clientes más grandes que le quedaban a Novacore. No a nombre de mi empresa, sino personalmente. Les expliqué la historia completa, cómo yo había creado el software original, cómo me habían estafado para sacarme de mi propia empresa, cómo Novacore estaba construida sobre fraude. Respaldé cada afirmación con documentación. 2 de los 5 clientes eran personas con las que yo había trabajado directamente cuando estaba en Novacore. Recordaban que yo era el experto técnico real. Cuando les mostré cómo Dataflow funcionaba, cómo era técnicamente superior, y cómo podía ofrecerles precios 30% más bajos que Novacore porque mi estructura de costos era más eficiente, 4 de los 5 cambiaron a mi empresa. El quinto lo pensó durante 2 semanas, luego también se cambió. Para febrero de 2021, Novacore había perdido más del 60% de sus clientes en 8 meses. Sus ingresos anuales recurrentes habían caído a menos de $300.000. Peor aún, habían firmado un contrato de arrendamiento de 5 años en su oficina elegante del centro cuando los tiempos eran buenos. Ese contrato les costaba $8.000 mensuales. También tenían 12 empleados, cada uno con salarios y beneficios. Sus gastos mensuales eran aproximadamente $85.000. Sus ingresos mensuales eran aproximadamente $25.000. Estaban quemando $60.000 cada mes. A ese ritmo, tenían 3 o 4 meses antes de quedarse completamente sin efectivo. Alejandro hizo todo lo posible por conseguir dinero, ya fuera de inversionistas o de algún banco. Pero en cuanto alguien revisaba los antecedentes, se echaban para atrás. Los clientes se estaban yendo, el equipo directivo era un desastre tras la salida de Javier, la tecnología estaba estancada y para colmo, el principal competidor, que era mi empresa, crecía sin parar. Nadie quería acercarse a Novacore, ni siquiera con un palo. En marzo de 2021, Alejandro hizo algo que no anticipé. Me demandó. La demanda decía que yo había violado el acuerdo de no competencia, que había robado propiedad intelectual de Novacore y que había interferido con sus contratos al hablar mal de la empresa frente a los clientes. Pedían $5 millones en daños. Cuando mi abogado me la mostró, no pude evitar reírme. Esto es un acto de desesperación, me dijo con calma. No tienen caso. Tu software es distinto, no rompiste ninguna cláusula de competencia, no robaste nada, y decir la verdad no es difamación. ¿Cuánto costará defenderme?, pregunté. Entre $50 y $75.000, respondió. Pero podemos ir más allá. Podemos contrademandar. El fraude que Alejandro cometió al inventar ese fondo de inversión falso para hacerte firmar los documentos es una prueba sólida. Con la evidencia que tienes, podríamos ganar. Hagámoslo, dije. En abril presentamos la contrademanda, y fue devastadora. No solo pedíamos recuperar mi 60% de la empresa por el fraude original, sino también compensación por daños intencionales. 8 millones en total. Pero lo más importante no fue el dinero, sino el impacto público. La contrademanda se volvió documento abierto, y los medios locales no tardaron en recoger la historia. El titular fue directo: fundador de startup denuncia fraude masivo por parte de su socio. El artículo detallaba todo, cómo Alejandro me había engañado, el fondo de inversión falso y las cláusulas ocultas con las que me despojaron. Los pocos clientes que le quedaban a Novacore leyeron el artículo y pidieron reuniones de emergencia al instante. Todos exigieron aclaraciones inmediatas, y Alejandro no tenía que aclarar, todo lo que publicamos era verdad. Para mayo de 2021, Novacore ya no tenía clientes. ¿Cero? Se habían ido uno por uno. Aún así, Alejandro seguía atado a un contrato de oficina por 5 años, conservaba empleados que no se atrevía a despedir por miedo a demandas y veía cómo las deudas se acumulaban sin freno. Intentó vender la empresa. Apareció un comprador dispuesto a pagar unos $200.000 por los activos, el código y la marca, pero mi contrademanda reclamaba legalmente mi 60% por fraude. Cualquier venta quedaba condicionada a esa resolución, y cuando el comprador lo supo, se echó para atrás. Tiempo más tarde, Alejandro se declaró en bancarrota personal. No le quedaba otra. Las deudas eran demasiadas y su problema con el juego se había agravado bajo la presión, debía dinero a gente a la que no le importaban los sentimientos. Dormía en el sofá de un amigo porque ya no podía pagar el alquiler. Melissa quedó igualmente destrozada. Cuando salieron a la luz sus reportes de ventas falsificados de empleos anteriores, su reputación en el sector se desplomó. Nadie la quería contratar, la última mención que encontré decía que trabajaba en una tienda de electrónica por $12 la hora.
Javier desapareció por completo, se mudó de ciudad, borró perfiles y reinventó su currículum. Probablemente consiguió algo temporal con otra identidad. En julio de 2021 Novacore Systems presentó bancarrota corporativa y cerró oficialmente. La compañía que una vez tuvo valor millonario quedó reducida a nada, o peor a deuda. Durante el proceso pude comprar todos los activos, el código y la marca por $50.000. Irónico, me habían pagado $100.000 por mi supuesto 60%, y ahora podía adquirir todo por la mitad. No lo hice. No quería rescatar lo que ellos habían convertido en ruina. Ver morir Novacore fue, en sí mismo, una satisfacción. Mientras Novacore colapsaba, mi nueva empresa prosperaba. Para agosto de 2021, teníamos 22 clientes, ingresos anuales recurrentes de $620.000, y éramos rentables. Contraté a 8 empleados, todos tratados justamente, todos con participación en la empresa a través de opciones de acciones. En septiembre de 2021, 2 años después de que me echaran de Novacore, algo inesperado sucedió. Alejandro me contactó. No a través de abogados, sino directamente. Me envió un correo a mi dirección personal. El correo decía: Daniel, sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo. Lo que te hice fue imperdonable. No tengo excusas. El juego, la ambición, el ego, nada justifica traicionar a un amigo como lo hice contigo. He perdido todo. No solo el negocio, sino mi reputación, mis amistades, mi dignidad. Estoy escribiendo esto desde la biblioteca pública porque no tengo internet en donde estoy quedándome. No te estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que tenías razón en todo y que lo siento profundamente. Si hay algo que pueda hacer para enmendar esto, incluso un poco, dímelo. De lo contrario, esta será la última vez que me contactes. Alejandro. Cuando leí la carta, sentí rabia. No lástima, no nostalgia. Rabia pura. Esa amistad que alguna vez existió había muerto la noche en que él planeó robarme. No fue un error ni un malentendido, fue traición con cálculo, con intención. Alejandro ya no era un viejo amigo para mí. Era el hombre que había intentado destruir mi vida. Cerré el correo y escribí una sola respuesta. Fría. Sin insultos, sin explicaciones. Si vuelves a escribirme, si intentas contactarme otra vez, o si te acercas a mi entorno, presentaré una nueva demanda. Esta vez no será solo por dinero, me aseguraré de que tú y los otros dos paguen hasta el último centavo y terminen donde deberían haber estado desde el principio. No la escribí por orgullo, sino por cierre. Quería dejar claro que la historia había terminado. No más segundas oportunidades. No más discursos de perdón. Lo nuestro ya no tenía ni nombre ni arreglo. Hoy, mi vida sigue. Dataflow prospera, los clientes confían, y el equipo que tengo ahora es familia de verdad. Pero fuera del trabajo, aún cargo cicatrices. Me cuesta confiar. Las relaciones personales se me hacen difíciles. No porque no quiera amar, sino porque sé cuán fácil es para alguien sonreírte mientras te clava un cuchillo. Algún día, tal vez, arregle eso. Quizás vuelva a abrirme a alguien, pero no ahora. Por ahora, prefiero la paz del silencio antes que la ilusión de la confianza. A veces la vida te golpea tan fuerte que solo tienes dos opciones, quedarte tirado o levantarte. Yo elegí levantarme. Y si alguien que lee esto, está pasando por algo parecido, solo diré esto. Levántate, lucha, y nunca dejes que te arrebaten lo que te pertenece. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.